Ya estamos en contacto entonces con nuestro primer invitado, Raúl Montenegro. Buenos días, Raúl. ¿Nos estará escuchando, Raúl? Hola, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí sí te apareció tu voz, por fin. Bien. Bueno, Raúl, hiciste hace poco un trabajo muy importante, un documento que tiene que ver con, yo le transmití esta idea de que los pueblos originarios, los pueblos indígenas y sus territorios son las verdaderas universidades en las cuales tiene que aprender, comprender, interpretar el resto de los humanos, de cuáles son las fuentes de la vida, y que esa sabiduría que han acumulado los pueblos originarios durante tanto tiempo, en general las personas urbanizadas, las personas muchas veces que se llaman cultivadas, porque son cultas, porque viven en medio del cemento, desconocen estas cosas. ¿Por qué no nos contás un poquito cuál es tu idea al respecto? Bueno, básicamente se unieron como dos cosas distintas, ¿no? Y que están íntimamente asociadas. Por un lado, el tema de biodiversidad, que sigue siendo para nosotros un tema preocupante porque vemos como, siendo que tanto el cambio climático global como que es un problema verdaderamente trágico, está de alguna forma cohabitando con todo lo que tiene que ver con biodiversidad, pero que no tiene ni remotamente la misma presencia ni pública ni de gestión. Es decir, hay como un mayor protagonismo del cambio climático global y hay una menor presencia y sobre todo menor comprensión de lo que es biodiversidad. O sea que uno de los temas era eso, ¿no? Era realmente volver a insistir sobre la importancia que tiene la biodiversidad para sobrevivir, ¿no? Ese es por un lado. Y al mismo tiempo se daba la situación de que dentro de la especie humana, que se ha desarrollado en numerosos lugares y con distintos estilos de vida, buena parte de las comunidades indígenas son las que tienen la mayor experiencia en cohabitar, en convivir con la biodiversidad, y hay una comprensión importantísima de la biodiversidad y cómo relacionar el estilo de vida con esa biodiversidad. Entonces, un poco el documento era eso, es hacer una especie de llamamiento, primero para darnos cuenta de que uno puede llegar a adaptarse con mucho sufrimiento y problemas de todo tipo a, por ejemplo, mayores temperaturas o menores temperaturas. Pero a lo que uno no puede adaptarse es directamente a la falta de biodiversidad. Claro. Y esta falta de conciencia, lógicamente es porque falta la información, pero por otro lado porque quizás falte el interés por parte de vastos sectores de la población. Claro, es que incluso nosotros decíamos que no solamente que hay una desinformación sobre el tema, que eso es clarísimo, ¿no? Sino que además creo que también hay como una cierta dejadez por parte de la propia estructura académica. Yo quiero aclarar que yo soy profesor titular plenario en una universidad, o sea, como la de Córdoba, así que puedo tranquilamente decirlo. Siento que no ha habido un gran esfuerzo, por ejemplo, de la academia para explicar a la sociedad lo que es verdaderamente biodiversidad, y mucho menos una tarea conjunta, quienes son los operadores prácticos de la biodiversidad, como son las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, por eso el documento es bastante duro sobre eso, o sea, marca que en parte esa falta de información a la sociedad no solamente se debe al propio Estado, que el propio Estado no entiende lo que es biodiversidad, partamos de esa base, pero la universidad no ha hecho tampoco un gran esfuerzo, como quizás lo ha hecho en otras áreas, como puede ser, por ejemplo, el cambio climático global, por ejemplo. Entonces, era tratar de colocar un poco las cosas en su lugar y mostrar que encima de que tenemos este problema, las comunidades indígenas, no solamente en Argentina, están siendo cada vez más rodeadas, cada vez más expulsadas,
cada vez más minimizadas y, de ser posible, invisibilizadas, ¿no? Entonces, de alguna forma, encontrábamos que, por un lado, el tema de la biodiversidad no está en la agenda real, y por el otro lado, van desapareciendo quienes realmente tienen la experiencia y la información cotidiana de campo para vivir con la biodiversidad. Claro. Ahora, lógicamente que yo creo que todos comprendemos que la biodiversidad es la integridad de los seres vivos. ¿Y qué pasa con los microorganismos o los virus o las bacterias o los hongos o toda esa vida? ¿Cómo impacta? Porque en realidad al ser invisibles muchas veces menoscabamos su papel o lo ignoramos completamente. ¿A qué le llamas biodiversidad y cómo impacta sobre la vida de la gente? Claro, sí, es que justamente tu pregunta tiene que ver con una falta de respuesta, llamémosla didáctica o de transferencia o de percepción. En realidad nosotros llamamos biodiversidad a todos los organismos vivos que se encuentran en un ambiente. Lo que más nos interesa a nosotros son las altas biodiversidades, o sea, las biodiversidades que se encuentran en ambientes nativos, que no han sido intervenidos, o por lo menos que hay un ajuste entre comunidades humanas, por ejemplo, y el resto del ambiente, o sea, y el resto de la biodiversidad. En estos lugares que tienen alta biodiversidad, pienso por ejemplo las comunidades de guaraní que viven en la selva de Agotí, en Misiones, con las cuales vengo trabajando hace muchos años. ¿Qué es lo que uno llama biodiversidad? En realidad biodiversidad es los virus, las bacterias, los hongos. Muchos organismos como estos que menciono no son visibles, y después uno va, a medida que va aumentándose de tamaño de la biodiversidad, llega por ejemplo a plantas verdes, llega a mamíferos, llega a aves, insectos, es decir, todas las formas vivas son parte de la biodiversidad. O sea, la biodiversidad no son solamente de pronto un gato montés o un algarrobo, no, es el conjunto. Entonces, este concepto es el que está faltando, porque lo que le da posibilidad de supervivencia a un ecosistema de alta biodiversidad es todo ese conjunto, desde los virus hasta, por ejemplo, un algarrobo. Entonces, por eso es tan absurdo cuando alguien propone que si se ha destrozado, por ejemplo, un bosque nativo, pensemos que los ambientes, no solamente bosques, hay ambientes de pastizales, hay ambientes de arbustos, o hay ambientes acuáticos. Cuando alguien dice, bueno, se ha quemado o se ha talado un bosque, vamos a reforestar. Y sí, reforestar se puede reforestar, pero lo que no se puede hacer es plantar biodiversidad. La única forma en que la biodiversidad puede recomponerse en un ambiente destruido es cuando queda biodiversidad de ese ambiente intacta, y entonces paulatinamente va reconquistando, esa misma biodiversidad reconquista el ambiente que ha sido destruido. Pero claro, si no tenemos claro, si no está, no vivenciamos lo que es esta biodiversidad, que insisto, y es muy interesante como vos planteabas, con el hecho de que buena parte no es visible. Entonces, si nosotros no tenemos la idea de esa biodiversidad que a su vez conforma una ecodiversidad, y bueno, pasa lo que está pasando en este momento, va desapareciendo, y hemos naturalizado la desaparición de la biodiversidad, la hemos naturalizado como si no nos afectara, y este es el llamado, un llamado que también, claro, también llega a las propias comunidades indígenas, o sea, es que asuman también, tienen que asumir su enorme responsabilidad de ser los custodios de estrategias, de formas de vida, de conocimientos, que son esenciales no solamente para ellos mismos, para su propia supervivencia, sino para el resto de la sociedad. Entonces, estamos en situación, yo creo, muy delicada, porque todos los indicadores van exactamente en sentido contrario. Se hubo en la biosfera, recordemos, es interesante porque es notable cómo todos hablan, sí, hay que proteger el planeta está amenazado. Yo quiero aclarar, el planeta realmente no hace falta protegerlo, y tampoco está amenazado.
En el planeta, si uno toma el centro del centro de la Tierra para arriba, tenemos más de 6.000 kilómetros de zona sólida, después viene la atmósfera, y en realidad todo lo que es la vida sobre ese planeta, apenas tiene 20 kilómetros entre lo que tenemos en superficie, para abajo y para arriba. Es menos del 0,3% de toda esa columna enorme. Entonces, nuestro problema es que esa delicada película superficial que llamamos biosfera es tremendamente frágil, y eso es lo que está en peligro. Lo que está en peligro es la biosfera, no está en peligro obviamente el planeta ni se ha enterado de todas estas cosas. Claro. Entonces, digo, hay como una gran retórica, una cantidad, yo diría, de conceptos grandilocuentes, pero que ignoran esta realidad de que estamos hablando de una película muy pequeña, y que nosotros dependemos para sobrevivir, nosotros, de esa película, pero que esa película se mantenga en funcionamiento activo con biodiversidad. No se puede mantener con cultivos de soja, con ciudades, con puentes o con reactores nucleares de potencia. Nada de eso sirve para sobrevivir. Claramente. Si nosotros no tenemos en buen funcionamiento a la biosfera, porque ese es digamos, la unidad, ¿no es cierto? Es la biosfera. Claro. Ahora, de chicos nos han enseñado que los virus son muy malos, y de grandes ahora, con el tema de la pandemia, que además no solo te puedes resfriar, sino que te puedes morir. Sin embargo, convivimos desde antes de nacer, digamos, desde antes del día de nuestra fecha de nacimiento, convivimos con los virus. ¿Por qué este prejuicio absoluto respecto de los virus que nos lleva a la hipótesis de vivir en un ambiente de cristales alcoholizados, en los cuales no sobreviva nada más que nosotros, como si fuéramos seres externos a esta biodiversidad? Es que llegamos al mismo punto. Es decir, es falta de información, sistemas educativos deficientes, anacrónicos. Hablo tanto de pronto a nivel primario, secundario, la propia universidad. Entonces, no entendemos que los virus es una de las tantas formas de biodiversidad. La única diferencia que tienen los virus respecto al resto de las otras formas vivas es que no se pueden reproducir por sí mismos, entonces sí o sí tienen que parasitar una célula viva, cooptan ese sistema para poder duplicarse, pero lo que caracteriza a todos los seres vivos que hay en la biosfera, en esa pequeña, delgada capa, es tener ácidos nucleicos, si tienen código genético, todos tienen código genético, virus, bacterias, hasta de pronto una ballena azul o nosotros, todos tienen esos códigos. Entonces, los virus son parte de esa biodiversidad. Entonces, no ha habido, no lo entendemos primero porque no lo vemos, y sobre todo porque no se ha enseñado que la biodiversidad es todo. Por ejemplo, para que tengas una idea, en los océanos, los organismos más frecuentes son los virus. Incluso hay organismos que dentro de sus cadenas alimentarias consumen virus. Para tener una idea, virus clasificados, debe haber en este momento más de 6.000, ¿no es cierto? Se calcula que deben existir entre 900.000 y 1.000.000 de especies de virus distintos, de los cuales la mayor parte no tienen que ver nada con generar patologías en el ser humano, quiero aclarar, o sea, esos son un grupo de virus, no es todos los virus. Claro. Lo mismo pasa en insectos no todos transmiten la fiebre amarilla o de pronto el dengue. Es decir, son un pequeño grupo, muy, muy pequeño de especies. Entonces, acá lo que está faltando es entender la biodiversidad. Y lo que es más dramático es que si nosotros vemos para atrás, en los últimos 600 millones de años, ha habido por lo menos 5 espasmos de extinción, generalmente por impactos que vienen desde afuera, o sea, fenómenos muy fuertes que han reducido pero dramáticamente la biodiversidad. El más reciente pasó hace unos 65 millones de años,
66 millones de años, cuando golpea un meteorito en lo que sería hoy la zona del Caribe, y eso generó realmente un impacto enorme, a punto tal que eso marcó un poco la desaparición de los grandes reptiles y permitió que los mamíferos, o sea, nosotros, pudiéramos tener más desarrollo. De hecho, de alguna forma, gracias a ese meteorito, entre comillas, estamos nosotros ahora teniendo esta nota. Claro. Quiero decir, ha habido como varios espasmos, pero resulta que nosotros, o sea, la especie humana, porque es un experimento, a mi modo de ver un experimento fracasado, pero eso se puede discutir en otro momento, este experimento es un experimento que se caracteriza por haber iniciado el sexto espasmo de extinciones. Los otros fueron iniciados más desde afuera, en este caso lo estamos haciendo nosotros desde adentro, es decir, estamos destruyendo los sistemas de los cuales nosotros, sistemas que necesitamos nosotros para sobrevivir. Entonces creo que el no entender la biodiversidad es extremadamente grave. Para cómo el tema del cambio climático global, que agrava a su vez el proceso de la crisis de biodiversidad, ha entrado muy fuerte en la sociedad, me parece estupendo, pero también es cierto que ha entrado muy fuerte porque es más simple. Gases de efecto invernadero, uno los reduce y con el tiempo puede reducirse un exceso de calor, porque efecto invernadero, quiero aclarar, no podría haber vida si no tuviéramos la vida que conocemos, si no tuviéramos efecto invernadero. Claro. Nuestro problema es un exceso de efecto invernadero. Entonces, pero no entendemos con la misma facilidad, ni aparte el sistema capitalista le ha dado herramientas como si le ha dado por el tema del cambio climático global con los bonos. No tenemos bonos de biodiversidad, no hay nada, ningún otro mecanismo. Entonces, no lo entendemos, no tenemos mecanismos, la convención tiene mucho menos glamour y mucha menos atención. Entonces, lo que a mí más me preocupa de esto es que no solamente va desapareciendo la biodiversidad y nuestras posibilidades de supervivencia a corto, mediano y largo plazo, sino que a su vez la propia biodiversidad humana se va transformando cada vez más en un monocultivo humano, es decir, que ciertos estilos de vida terminan desarticulando estilos de vida, porque somos todos una misma especie, ¿no? Con distintas variantes, pero somos la misma especie. Pero ciertos sectores dominantes de nuestra cultura están desarticulando sectores como de las comunidades indígenas que tienen experiencia, conocimiento de terreno, información, en una forma escandalosa. Y de pronto uno ve, claro, qué importante es manejar computadoras, qué importante es poder manejar un celular con Android, pero al final del día, la verdad es que no podemos sobrevivir y comer computadoras, ni podemos sobrevivir y comer celulares. Es decir, así es, ni dinero tampoco. Ni dinero tampoco, entonces nos hace falta, pero si no entendemos lo que es la biodiversidad, que no se trata de que los bosques sean árboles y los arbustales sean un determinado arbusto, no, estamos hablando de biodiversidad y no se entiende. Por eso es que, fíjate vos una cosa muy interesante, Argentina no tiene mapas de biodiversidad. Argentina tiene, por ejemplo, mapas de bosques, vinculados al plan de bosques, pero no tiene mapas de biodiversidad, porque no se entiende. Y lo que es más, ni siquiera tenemos a veces especialistas para que puedan clasificar o los virus o las bacterias o de pronto los insectos que hay en una cierta área, pero no tenemos mapas de biodiversidad. En este momento van desapareciendo localmente, y pueden llegar a desaparecer como especie en forma completa, organismos que ni siquiera hemos identificado. Y esto es grave, sí es grave que para poder sobrevivir dependemos de ellos. Fíjate vos que cuando golpea ese meteorito en la zona del Caribe, fue tan fuerte el impacto, que además de permitir que tengamos hoy en día este programa, este intercambio, ¿sabes cuánto tardó la biosfera en recuperarse? 700.000 años. Claro. O sea, tardó un tiempo enorme. En este momento, cualquier cosa que pasara es un problema. ¿Por qué? Porque nuestro sexto espasmo de extinción, el que hemos generado nosotros, está reduciendo cada vez en forma mayor las posibilidades de
recuperar, o sea, de mantener la biodiversidad. Nosotros creemos que, porque vemos carteles luminosos, shopping centers, y una cantidad de cosas llenas de glamour, nos da la impresión que todo es permanente, que todo se mantiene. No, la verdad es que no. La verdad es que si no hay biodiversidad, si no tenemos una mínima estabilidad climática, y la posibilidad de supervivencia nuestra se va haciendo cada vez más pequeña, cada vez más pequeñita. Claro. Raúl, te hago la última porque me quedé sin tiempo, pero que tiene que ver con que vos hablás de las comunidades de pueblos originarios que efectivamente han acumulado una sabiduría, que están siendo arrinconadas o en algunos casos hasta extinguidas, ¿no? Porque aquí hay comunidades que ya no tienen nadie que las continúe, que han quedado para la historia. Y después, eso por un lado, es decir, pero nosotros, los seres humanos, capaces de acumular alguna sabiduría, vaya a saber hasta dónde, pero después tenemos que, digamos, el 70% de la superficie terrestre es mar. Y el mar también es una fuente, como vos bien dijiste, de biodiversidad, pero sea desde los continentes, sea por el desecho que va por los ríos, los riachuelos, los cursos de agua, sea por la acción depredadora de buques, de traslado de petróleo, de derrames de petróleo, da la impresión que ahí también se está produciendo una verdadera catástrofe ambiental. ¿Quién nos defiende de esa catástrofe que se da en el mar? Si ya ni en la tierra podemos defendernos, ¿quién es la voz del mar en este tiempo histórico? En realidad es lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo, es decir, no tenemos información. Lo que es más, no son comparables, digamos, los ecosistemas terrestres con los ecosistemas oceánicos por un motivo bastante simple. En realidad, buena parte del océano, o sea, todo el océano tiene vida, partamos de esa base, pero las zonas de mayor biodiversidad, las más complejas, no están en los altos océanos. Los altos océanos, las partes internacionalizadas, digamos, los océanos tienen en realidad, son casi como, de alguna forma, desiertos, comparativamente con los lugares que tienen más alta biodiversidad, que son todas las zonas costeras, son donde está la mayor parte de la biodiversidad y donde se recibe el mayor impacto. Y a su vez hay zonas que llaman zonas de upwelling, por ejemplo las costas de Perú, en donde además tienen una biodiversidad excepcionalmente alta por ciertas condiciones particulares de nutrientes que tienen. Entonces, en realidad pasa exactamente lo mismo. Para poder sobrevivir necesitamos que se mantenga la biodiversidad oceánica, pero también la biodiversidad de los ambientes terrestres. Pero si nosotros no entendemos los ambientes terrestres viviendo encima de los ambientes terrestres, no nos damos cuenta que es una película muy pequeñita y que realmente acá no se trata del planeta, sino se trata de la biosfera. Si tenemos semejante miopía, semejante falta de conocimiento, de percepción, ¿qué queda entonces para los ambientes acuáticos, donde uno ve nada más que la parte de arriba, ve que las olas se mueven y no está viendo lo que está pasando debajo? Pensamos que hay fosas que tienen 11 kilómetros de profundidad y hay seres vivos a profundidad muy baja, ¿no es cierto? O sea, están bien muy profundos. Entonces es lo mismo. Yo creo que nuestro sistema de comprensión del lugar donde estamos y de lo clave que es entenderlo y adaptarnos, por eso estamos lejísimos y está siendo más rápida la destrucción de los ambientes terrestres, de los ambientes acuáticos, que nuestra comprensión. Y el cambio climático global, siendo un problema terrible, y realmente habría que colocar muchos adjetivos calificativos muy oscuros. Caramba, no es lo único que nos está pasando. De un punto de vista estricto, el peor que nos está pasando es el de la pérdida de biodiversidad. Muy bien. Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo, profesor universitario, biólogo, te agradecemos muchísimo la posibilidad que nos has dado de poder conversar con vos sobre este tema que es tan atinente en la defensa de la vida. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Gracias a vos. Chao. Chao.